En el corazón de la antigua Macedonia, en el año 356 a.C., nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Alejandro, hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpia. Desde el principio, su vida estuvo rodeada de presagios, sueños misteriosos y señales que parecían anunciar un destino fuera de lo común. Se cuenta que, la noche de su concepción, Olimpia soñó que un rayo caía sobre su vientre y que de allí nacía una llama poderosa. Al mismo tiempo, Filipo soñó que sellaba el vientre de su esposa con el emblema de un león. Los sacerdotes de Macedonia interpretaron estos sueños como la señal de que un ser extraordinario estaba por llegar al mundo. La tradición también relata que, en el mismo día de su nacimiento en Pella, el templo de Artemisa en Éfeso ardió en llamas. Los adivinos aseguraron que aquello no era una simple coincidencia, sino el augurio de que una fuerza descomunal había venido a la tierra para conquistar y transformar imperios. Alejandro creció bajo la influencia de su madre, Olimpia, una mujer profundamente religiosa y devota de los cultos mistéricos de Dionisio. Ella le transmitió la idea de que estaba protegido por los dioses y de que su linaje descendía directamente de Aquiles, el héroe de la Ilíada. Olimpia llegó a susurrarle que, más que hijo de Filipo, era descendiente de Zeus. Estas creencias se grabaron en la mente del joven príncipe, alimentando su convicción de que su destino estaba marcado por fuerzas divinas. Desde muy pequeño, Alejandro mostró un carácter fuerte, curioso y un espíritu indomable. A los 10 años protagonizó una escena que quedó grabada en la memoria de Macedonia, el domar a un caballo salvaje llamado Bucéfalo. Nadie en la corte podía controlarlo, pero Alejandro descubrió que el animal se asustaba de su propia sombra. Lo giró hacia el sol y, con paciencia y valentía, logró montarlo. Su padre, impresionado, dijo: «Macedonia es muy pequeña para ti, hijo mío. Busca un reino más grande, pues aquí no cabes». En su niñez, Alejandro también estuvo rodeado de sabios, filósofos y tutores. Uno de los más influyentes fue Leónidas, pariente de su madre, quien le inculcó la disciplina espartana y la costumbre de soportar la dureza. Dormía en un lecho sencillo, comía con moderación y cargaba consigo libros de Homero como si fueran un tesoro. Más tarde llegaría Aristóteles, el filósofo que sembraría en él el amor por la ciencia, la observación de la naturaleza y la filosofía griega. Sin embargo, más allá de la educación formal, Alejandro fue moldeado por la mezcla de supersticiones y símbolos que lo rodeaban. Se decía que tenía una fragancia peculiar en su cuerpo, como si su piel desprendiera un aroma casi divino. Sus movimientos y su mirada eran descritos como los de alguien que inspiraba respeto y temor al mismo tiempo. Así transcurrieron sus primeros años, entre mitos, disciplina y la certeza de que su vida no sería como la de ningún otro niño. Macedonia había engendrado a un príncipe con la ambición de los héroes, y el mundo pronto conocería su nombre. Tras su infancia marcada por presagios y disciplina, Alejandro entró en la etapa de su juventud con una preparación que iba mucho más allá de la de cualquier príncipe común. A los 13 años, su padre Filipo II contrató a uno de los más grandes filósofos de Grecia, Aristóteles. El sabio de esta gira se instaló junto a Alejandro y un selecto grupo de jóvenes nobles en Miesa, una pequeña ciudad de Macedonia, donde el príncipe recibiría una educación única. Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro aprendió filosofía, retórica, poesía, lógica y ciencias naturales. El filósofo le enseñó también medicina práctica, disciplina que Alejandro conservaría durante toda su vida, pues atendía personalmente a sus soldados enfermos o heridos en campaña. Se cuenta que el príncipe siempre llevaba consigo una copia de la Ilíada, anotada por Aristóteles, a quien consideraba no solo maestro, sino también una segunda figura paterna. En Miesa, Alejandro no solo adquirió conocimientos teóricos, también entrenaba diariamente en artes marciales, equitación y cacería. Las lecciones filosóficas se mezclaban con la práctica militar, pues su padre Filipo, ocupado en expandir el poder de Macedonia, quería que su hijo se formara como un heredero capaz de gobernar y guerrear. A medida que crecía, su personalidad se mostraba orgullosa, enérgica y a veces temperamental. Alejandro admiraba profundamente a Aquiles, el héroe homérico, y aspiraba a emular sus gestas.
A menudo recitaba pasajes de Homero y soñaba con superar la gloria de los grandes guerreros del pasado. Su madre Olimpia alimentaba esa ambición recordándole que descendía de héroes y dioses, mientras que su padre lo empujaba a demostrarlo en el campo de batalla. La juventud de Alejandro estuvo marcada también por la tensión con su padre. Aunque respetaba el genio militar de Filipo II, resentía la manera en que éste buscaba constantemente alianzas políticas mediante matrimonios, lo que ponía en duda la posición de Olimpia y, por tanto, la legitimidad de Alejandro como heredero. Esta rivalidad entre padre e hijo crearía momentos de tensión que marcarían su carácter independiente y ambicioso. A los 16 años, mientras Filipo se encontraba en campaña, Alejandro quedó al mando de Macedonia. Fue su primera prueba real de liderazgo, sofocó con éxito una revuelta en Tracia y fundó una ciudad llamada Alejandrópolis, en honor a sí mismo. Ese mismo año, demostró que su formación no era solo teórica, sino que poseía ya la destreza y la determinación de un comandante. Poco después, participó junto a su padre en la gran batalla de Queronea en el año 338 a.C., contra una coalición de griegos liderada por Atenas y Tebas. Alejandro, con apenas 18 años, dirigió la caballería macedonia y fue decisivo al romper la formación de los célebres Batallón Sagrado de Tebas. Su actuación en el campo de batalla confirmó lo que muchos ya sospechaban: estaba destinado a eclipsar incluso los logros de su padre. La combinación de estudios con Aristóteles, las enseñanzas bélicas de Filipo, las creencias religiosas de su madre y sus propias ambiciones, moldearon a un joven príncipe que ya se percibía a sí mismo como un elegido. Con apenas 20 años, Alejandro se encontraba preparado, tanto en mente como en cuerpo, para heredar no solo un reino, sino un sueño de conquista que se extendería mucho más allá de Macedonia. En el año 336 a.C., Macedonia se encontraba en la cúspide de su poder. Filipo II había unificado a los griegos bajo la Liga de Corinto y preparaba una gran expedición contra el imperio persa. Pero en un giro inesperado, durante la boda de su hija Cleopatra en Egas, el rey fue asesinado por Pausanias, uno de sus guardias personales. El crimen dejó un vacío inmediato de poder y un ambiente cargado de intrigas y amenazas. Alejandro, con apenas 20 años, fue proclamado rey por el ejército macedonio. Su ascenso no estuvo libre de desafíos. Muchos en la nobleza dudaban de su capacidad para gobernar, y varios estados griegos vieron en la muerte de Filipo una oportunidad para liberarse del dominio macedonio. Además, en la propia corte existían rivales, entre ellos los parientes de Cleopatra Eurídice, la nueva esposa de Filipo, que aspiraban a poner en el trono a un heredero más legítimo. Con rapidez y determinación, Alejandro actuó para asegurar su poder. Mandó ejecutar a los posibles rivales en Macedonia, incluidos los descendientes de Eurídice. Paralelamente, recorrió Grecia para reafirmar su autoridad. Cuando Tebas y Atenas intentaron rebelarse, Alejandro marchó con su ejército y apareció sorpresivamente en Beocia. Atenas se rindió, pero Tebas desafió su mando. Alejandro no dudó, sitió la ciudad, la arrasó hasta los cimientos y vendió a sus habitantes como esclavos. Esta acción, brutal y calculada, envió un mensaje claro a toda Grecia: la hegemonía macedonia seguiría intacta bajo su reinado. Tras sofocar las rebeliones, Alejandro fue confirmado como líder supremo de la Liga de Corinto, heredando la misión que su padre había planeado: llevar la guerra a Persia. En este punto, su posición en Macedonia y Grecia estaba asegurada, pero Alejandro no era un rey que buscara únicamente conservar lo ganado. Su ambición lo empujaba a mirar más allá del mar Egeo. Antes de partir, reforzó sus alianzas políticas, aseguró las fronteras del norte y se presentó ante los griegos como un vengador, prometiendo castigar a Persia por los daños causados en las guerras médicas. Los sacrificios religiosos, las ceremonias militares y los discursos inflamados recordaban a los ejércitos que no solo luchaban por Alejandro, sino también por la gloria de Grecia y la voluntad de los dioses. De este modo, con apenas 20 años, Alejandro había demostrado una mezcla de astucia política y fuerza militar. En pocos meses, se había consolidado como un monarca absoluto en Macedonia, como líder indiscutible en Grecia y como general supremo en la guerra contra Persia.
El joven rey estaba listo para emprender la expedición que lo llevaría a convertirse en una leyenda, la conquista de Asia. En la primavera del 334 AC, Alejandro emprendió la gran empresa que su padre había soñado, la invasión del imperio persa. Reunió un ejército relativamente pequeño para la magnitud de la misión, alrededor de 30.000 infantes y 5.000 jinetes, en su mayoría macedonios y griegos aliados. Frente a él se extendía un imperio inmenso, con recursos inagotables y ejércitos que podían superar en número al suyo varias veces. Sin embargo, Alejandro confiaba en la disciplina de sus hombres y en su propio genio militar. El cruce del Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia, fue un momento cargado de simbolismo. Al desembarcar en Asia Menor, Alejandro realizó sacrificios solemnes a los dioses y visitó la tumba de Aquiles en Troya. Allí depositó ofrendas y se coronó a sí mismo con una guirnalda, reafirmando su deseo de emular al héroe homérico y superar su gloria. Incluso se cuenta que colocó su armadura frente al altar de Atenea y tomó en su lugar una armadura sagrada conservada en el templo, convencido de que los dioses lo acompañaban en su empresa. El primer enfrentamiento con los persas no tardó en llegar. En mayo de ese mismo año, cerca del río Gránico, en la región de Frigia, un ejército persa compuesto por sátrapas locales y mercenarios griegos lo esperaba. Los comandantes persas, confiados en su superioridad numérica, se apostaron en la orilla del río, obligando a Alejandro a cruzar las aguas bajo una lluvia de flechas y jabalinas. Los generales macedonios le aconsejaron esperar y atacar al día siguiente, pero Alejandro rechazó la prudencia. Con su característica audacia, lideró personalmente la caballería de los compañeros y fue uno de los primeros en lanzarse al río. El combate fue feroz. Los persas intentaban detener el avance en la orilla, mientras los macedonios luchaban por ganar terreno en la ribera empinada. En medio de la batalla, Alejandro fue atacado directamente por varios nobles persas. Su casco fue destrozado por un hachazo y estuvo a punto de morir, hasta que Clito el Negro, uno de sus oficiales de confianza, lo salvó de un golpe fatal. Finalmente, la disciplina de la falange macedonia y la valentía de la caballería quebraron la resistencia enemiga. Los persas se retiraron dejando el campo cubierto de cadáveres, mientras los mercenarios griegos fueron masacrados o hechos prisioneros como castigo por luchar al servicio del rey persa. La victoria en el Gránico abrió las puertas de Asia Menor a Alejandro. Después de la batalla, Alejandro envió 300 armaduras persas a Atenas como ofrenda a la diosa Atenea, con una inscripción que proclamaba: Alejandro, hijo de Filipo, y los griegos, excepto los lacedemonios, de los bárbaros que habitan Asia. Este gesto no solo era un acto religioso, sino también político, pues recordaba a Grecia que la guerra se libraba en nombre de todos los helenos. Con la victoria en el Gránico, Alejandro no solo había asegurado su primer triunfo en suelo asiático, sino que también había demostrado al imperio persa que un nuevo enemigo había llegado, dispuesto a desafiar su poder hasta las últimas consecuencias. Tras la victoria en el río Gránico, Alejandro avanzó con decisión hacia el interior de Asia Menor. Su objetivo era doble: derrotar a los persas en batalla abierta y, al mismo tiempo, ganarse la lealtad de las ciudades griegas que vivían bajo dominio persa. Para ello, alternaba la dureza militar con gestos de respeto hacia las tradiciones locales y la libertad de las polis. La primera gran ciudad en caer bajo su control fue Sardes, la antigua capital de Lidia. Allí no fue necesario un asedio. El sátrapa persa Mitrenes, viendo la imposibilidad de resistir, se rindió sin luchar. Alejandro entró en Sardes como libertador, devolviendo a sus habitantes sus leyes y costumbres. Esta rendición pacífica le permitió asegurar el rico tesoro de la ciudad y, al mismo tiempo, ganarse una reputación de gobernante justo y pragmático. Después, marchó hacia la costa jónica. Su siguiente objetivo fue Mileto, una ciudad griega que, a pesar de su origen helénico, permanecía leal a los persas y esperaba refuerzos navales desde el mar. Alejandro comprendió el peligro de enfrentarse a la poderosa flota persa, que superaba ampliamente a la suya. En lugar de arriesgar una batalla naval, bloqueó el puerto con una línea de barcos y levantó máquinas de asedio contra las murallas. Durante varios días, los macedonios atacaron incansablemente hasta que lograron abrir brechas y penetrar en la ciudad. Mileto cayó,
y con ella Alejandro aseguró su control sobre un puerto estratégico en la costa del Egeo. El desafío más duro vino poco después en Halicarnaso, la capital de Caria. Allí lo esperaba un enemigo astuto, Memnón de Rodas, general griego al servicio de los persas, que conocía bien las tácticas macedonias. La ciudad estaba protegida por imponentes murallas y una guarnición numerosa. Alejandro desplegó sus máquinas de asedio, catapultas y torres móviles, intentando forzar la entrada. La lucha fue encarnizada, los defensores lanzaban fuego, proyectiles y salidas sorpresa contra las tropas macedonias. El asedio se prolongó con gran dificultad. En una de las noches, los defensores incendiaron las torres de asedio y causaron estragos en el campamento macedonio. Sin embargo, Alejandro persistió y finalmente logró abrirse paso hasta las murallas exteriores. Aunque Memnón se retiró con parte de sus fuerzas a las fortalezas internas y al puerto, la ciudad terminó en manos de Alejandro, que consolidó así su dominio sobre Caria. La campaña en Asia Menor no solo mostró la habilidad militar de Alejandro, sino también su capacidad política. Allí donde podía, se presentaba como libertador de los griegos, pero cuando encontraba resistencia, desplegaba una fuerza implacable. Gracias a estas victorias, en menos de un año, Alejandro controlaba gran parte de la costa del Egeo y había asegurado una base sólida para penetrar más al interior del vasto imperio persa. El joven rey había demostrado que no era un conquistador improvisado, sino un estratega que combinaba audacia con paciencia y violencia con diplomacia. El mundo persa comenzaba a temblar ante la sombra del macedonio. Tras asegurar Asia Menor, Alejandro continuó su avance hacia el este. En el año 333 a.C., marchó a través de las montañas de Cilicia, donde él mismo enfermó gravemente, posiblemente de malaria o por beber agua helada del río Sidno. Durante varios días su vida estuvo en peligro, pero según las crónicas, se recuperó gracias a un remedio administrado por su médico Filipo de Acarnania. En ese tiempo, los persas creían que la enfermedad había detenido al joven conquistador. Sin embargo, Alejandro pronto volvió al frente con más determinación que nunca. Darío III, el gran rey de Persia, decidió enfrentarlo directamente. Reunió un ejército colosal, que según las fuentes antiguas sumaba más de 200.000 hombres, aunque las cifras modernas lo reducen a unos 60.000. Lo cierto es que su fuerza era muy superior a la Macedonia. Darío esperaba usar esta ventaja numérica en las llanuras de Siria, pero un error estratégico cambió el curso de la campaña. En lugar de interceptar a Alejandro en campo abierto, acabó situándose en un terreno estrecho, cerca de la ciudad de Isos, al norte de Siria, entre el mar y las montañas. Alejandro, con unos 40.000 hombres, no dudó en enfrentarlo. La batalla comenzó con los persas ocupando posiciones en la ribera del río Pinaro. El centro estaba formado por la infantería persa y mercenarios griegos, mientras la caballería se desplegaba en los flancos. Darío, en su carro real, se ubicó en el centro del ejército, visible para todos, confiado en que su presencia inspiraría a sus soldados. Alejandro organizó a sus falanges en el centro y dirigió personalmente la caballería de los compañeros en el ala derecha. Con un movimiento veloz, cargó contra el flanco izquierdo persa, atravesando las filas con su característica formación en cuña. La lucha fue feroz. Los macedonios tuvieron que cruzar el río bajo una lluvia de proyectiles, mientras la caballería se abría paso entre la resistencia persa. El momento decisivo llegó cuando Alejandro, al frente de su caballería, rompió la línea enemiga y avanzó directamente hacia la posición de Darío. El gran rey, viendo el peligro inminente, perdió la calma. Abandonó su carro y huyó precipitadamente del campo de batalla, dejando atrás a su ejército, su tesoro y hasta a su propia familia. La visión de su rey huyendo sembró el pánico entre los persas, que comenzaron a retirarse en desorden. La victoria fue aplastante. Miles de soldados persas cayeron, mientras que Alejandro capturó a la esposa, las hijas y la madre de Darío, a quienes trató con respeto y dignidad, ganándose la admiración incluso de sus enemigos. En contraste con la brutalidad que a veces mostraba en campaña, en este episodio destacó por su caballerosidad, asegurando que ninguna de ellas sería deshonrada. La batalla de Isos fue un punto de inflexión.
Alejandro no solo había derrotado a un ejército persa mucho mayor, sino que había humillado personalmente al gran rey. El prestigio de Macedonia se elevó a niveles sin precedentes, y por primera vez parecía posible lo impensable, la caída del vasto imperio persa ante el avance de un joven de apenas 23 años. Tras la aplastante victoria en Isos, Alejandro marchó hacia el sur con un objetivo claro: asegurarse el control de las ciudades costeras del Mediterráneo oriental. Sabía que mientras la poderosa flota persa dominara el mar, su retaguardia estaría en peligro. Por ello, su estrategia consistía en ocupar los puertos de Fenicia y privar al enemigo de su principal base naval. Primero entró en Biblos y Sidón, dos ciudades fenicias que, viendo la debilidad persa, se rindieron sin ofrecer resistencia. En ambas, Alejandro se presentó como libertador y fue recibido con honores. Pero el mayor desafío lo esperaba en Tiro, la ciudad más poderosa de Fenicia, famosa por sus murallas inexpugnables y por su ubicación, una isla fortificada a unos 800 metros de la costa. Alejandro envió emisarios pidiendo entrar a la ciudad para rendir culto a Melkart, el dios tutelar de los tirios, al que los griegos identificaban con Heracles. Los tirios, temerosos de que su presencia desatara un levantamiento interno, rechazaron su petición. Aquella negativa fue interpretada por Alejandro como un desafío directo, y decidió tomar la ciudad a toda costa. Comenzó entonces uno de los asedios más famosos de la antigüedad. Para alcanzar la isla, Alejandro ordenó construir un dique de piedra y madera que uniera la costa con las murallas. Día tras día, sus hombres arrojaban piedras al mar para levantar el camino, mientras las naves persas y los defensores tirios atacaban sin descanso, incendiando las torres de asedio y causando enormes bajas. La resistencia fue feroz. Los tirios lanzaban proyectiles incendiarios, clavaban estacas en el fondo del mar para impedir el avance y realizaban ataques sorpresa desde el puerto. En un momento, lograron incendiar gran parte del dique, obligando a Alejandro a reconstruirlo más sólido y protegido. Comprendiendo que solo con tierra no bastaría, el macedonio reunió naves de Sidón, Chipre y otras ciudades recién conquistadas, formando una flota capaz de enfrentarse a la Tiria. Durante 7 meses, la lucha fue constante. Finalmente, Alejandro ordenó un asalto masivo, sus máquinas de asedio abrieron brechas en las murallas y la flota bloqueó los puertos. Los macedonios penetraron en la ciudad y, tras una encarnizada batalla calle por calle, Tiro fue conquistada. La furia de Alejandro se desató, alrededor de 8.000 habitantes fueron masacrados, 30.000 vendidos como esclavos, y solo unos pocos fueron perdonados. Era un castigo ejemplar para quienes habían osado desafiarlo. Con la caída de Tiro, Alejandro aseguró el dominio sobre el mar Mediterráneo oriental. Las demás ciudades fenicias comprendieron que resistir era inútil y se rindieron sin condiciones. El joven rey demostraba que ni la geografía ni las murallas más imponentes podían detener su voluntad. Este triunfo no solo consolidó su control naval, sino que también envió un mensaje al imperio persa: ningún bastión estaba a salvo del macedonio. Alejandro había transformado un desafío casi imposible en una obra maestra de ingeniería y determinación militar. Después de la caída de Tiro, Alejandro puso rumbo hacia el sur. Su siguiente objetivo era Egipto, tierra milenaria y estratégica, pues controlaba la entrada oriental del Mediterráneo y el fértil valle del Nilo. Los persas habían dominado Egipto durante décadas, pero su presencia había sido vista como opresora por la población local. Cuando Alejandro se acercó, en lugar de resistencia, encontró puertas abiertas. En el otoño del 332 AC, Alejandro entró en Menfis, la capital tradicional de Egipto, y fue recibido como libertador. Los egipcios, hartos del dominio persa, lo aclamaron como faraón y lo coronaron con los títulos sagrados de los reyes del Nilo. En los templos, se realizaron ceremonias religiosas en su honor, y los sacerdotes lo reconocieron como hijo de Ra, el dios solar, un título que reforzaba su aura divina. Durante su estancia en Egipto, Alejandro fundó una de las ciudades más importantes de la historia, Alejandría. Eligió su ubicación en la costa mediterránea, cerca del delta del Nilo, en un punto estratégico para el comercio y la navegación. Alejandro mismo trazó los planos de la ciudad,
diseñando calles rectas y un puerto que se convertiría en el centro del mundo helenístico. Aunque no viviría para verla en todo su esplendor, Alejandría sería su legado eterno, símbolo de la fusión entre Oriente y Occidente. Pero el episodio más enigmático de su estancia en Egipto ocurrió cuando Alejandro decidió viajar hacia el oasis de Sigua, en pleno desierto líbico, para consultar al oráculo del dios Amón, al que los griegos identificaban con Zeus. El trayecto fue arduo, bajo el sol abrasador y entre dunas interminables. Las crónicas cuentan que, en medio del desierto, una tormenta de arena amenazó con perder al ejército, pero una bandada de cuervos apareció en el cielo y guió a los hombres hasta el oasis. En el templo de Sigua, Alejandro fue recibido por los sacerdotes y llevado a la cámara sagrada del dios. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió allí dentro, pues el oráculo se comunicaba en secreto con los visitantes. Sin embargo, al salir, Alejandro estaba convencido de haber recibido una confirmación de su origen divino. El oráculo lo habría saludado como hijo de Zeus Amón. Este momento reforzó aún más la idea de que no era un hombre común, sino alguien destinado a un propósito universal. Con Egipto bajo su control, Alejandro había asegurado la retaguardia de su campaña contra Persia. El valle del Nilo le proporcionaba riquezas, granos y un prestigio incomparable. No solo era rey de Macedonia y líder de los griegos, ahora también era faraón de Egipto y protegido de los dioses. En el año 331 a.C., partió nuevamente hacia el este, con la mirada fija en el corazón del imperio persa. Su destino lo esperaba en las llanuras de Mesopotamia, donde se libraría una de las batallas más trascendentales de la antigüedad. En el año 331 a.C., Alejandro dejó atrás Egipto y marchó hacia Mesopotamia, decidido a enfrentarse una vez más con Darío III. El gran rey, consciente de la amenaza, reunió un ejército gigantesco. Las fuentes antiguas hablan de más de 200.000 hombres, aunque estimaciones modernas los sitúan entre 90.000 y 120.000 soldados. Entre ellos había caballería de élite, carros de guerra con cuchillas en las ruedas e incluso elefantes, que los persas esperaban usar como arma de terror. Darío eligió un terreno cerca de la aldea de Gaugamela, al este del río Tigris, en lo que hoy es el norte de Irak. Ordenó nivelar el suelo para que sus carros pudieran maniobrar con facilidad, confiado en que su superioridad numérica y tecnológica aplastaría al macedonio. Alejandro, con unos 47.000 hombres, avanzó hacia el campo enemigo con cautela, consciente de que se enfrentaba a la batalla más importante de su vida. La noche previa al combate, Darío mantuvo a sus tropas en vigilia, temeroso de un ataque sorpresa. En cambio, Alejandro permitió que sus hombres descansaran profundamente, lo que aumentó la moral y la confianza en su liderazgo. La mañana del 1 de octubre del 331 AC, las dos fuerzas se encontraron. Los persas desplegaron un frente inmenso, extendiéndose más allá de los flancos macedonios. Darío se situó en el centro, sobre un carro real, rodeado de su guardia personal. Alejandro colocó la falange macedonia en el centro, la caballería de Parmenión en el ala izquierda, y él mismo lideró la caballería de los compañeros en el ala derecha. El combate comenzó con los carros persas lanzándose contra la falange. Sin embargo, los macedonios, entrenados, se abrieron en formaciones para dejar pasar a los caballos y luego los rodearon, aniquilando a los aurigas. Los elefantes tampoco lograron causar el impacto esperado. Mientras tanto, Darío intentaba envolver a los macedonios con sus alas extendidas. Alejandro, percibiendo el movimiento, ejecutó su táctica maestra, avanzó en ángulo con su caballería hacia la derecha, creando una apertura en el frente enemigo. En el momento preciso, lanzó una carga en formación de cuña directamente contra el centro persa, allí donde estaba Darío. El choque fue devastador. Alejandro, con su lanza en mano, rompió la línea y avanzó hacia el carro real. Al ver la amenaza, Darío perdió el valor, dio media vuelta y huyó del campo de batalla, escoltado por su guardia. Una vez más, la visión de su rey en fuga desmoralizó a todo el ejército persa. Lo que había comenzado como un despliegue colosal terminó en una retirada caótica. El botín fue inmenso. Alejandro capturó el campamento de Darío, su tesoro, su carro de guerra y hasta su arco real. Más importante aún, con la victoria en Gaugamela,
el imperio persa estaba prácticamente en sus manos. Babilonia, Susa y Persepólis se abrirían a él sin gran resistencia. El joven macedonio de apenas 25 años había derrotado al gran rey en el corazón de su poder. En ese momento, ya no era solo el rey de Macedonia ni el líder de los griegos, se convertía en señor de Asia. Tras la decisiva victoria en Gaugamela, Alejandro avanzó hacia el corazón del imperio persa. La primera gran recompensa de su triunfo fue Babilonia, la legendaria ciudad de Mesopotamia. Lejos de resistirse, los sacerdotes, nobles y ciudadanos abrieron sus puertas al joven conquistador, recibiéndolo con procesiones, coronas y ofrendas. Alejandro entró en la ciudad como un monarca legítimo, respetando sus templos y tradiciones, lo que le ganó la simpatía de la población. En Babilonia, se presentó no como un invasor extranjero, sino como el sucesor de Darío en el trono persa. Restauró los cultos religiosos, ordenó reparar los templos y ofreció sacrificios a los dioses locales, entre ellos Marduk, el gran dios de la ciudad. Con ello, consolidó su imagen de gobernante universal, capaz de unir bajo su mando tanto a griegos como a pueblos orientales. Desde allí, marchó hacia Susa, otra capital del imperio. Al llegar, encontró el tesoro real más grande jamás visto, enormes cantidades de oro y plata, lingotes, joyas y tejidos preciosos. Se calcula que allí se apoderó de más de 40.000 talentos, suficiente para financiar cualquier campaña futura. Parte de ese tesoro lo envió a Macedonia y Grecia, para demostrar que su conquista no solo era gloria, sino también riqueza tangible para su reino. Su camino lo llevó luego hacia Persepólis, la capital ceremonial de los persas, símbolo de su grandeza imperial. La marcha hacia la ciudad no fue sencilla. Atravesó las puertas persas, un estrecho paso montañoso donde los persas intentaron detenerlo con una emboscada. Alejandro, sin embargo, logró superar la resistencia con maniobras audaces, flanqueando a los defensores y abriendo paso a su ejército. Finalmente, en el invierno del 330 AC, Alejandro entró en Persepólis. La ciudad lo recibió con magnificencia, pero también con un aire de rendición inevitable. Allí, en los palacios de Darío, encontró tesoros aún mayores que en Susa, acumulados durante siglos de dominio imperial. Persepólis, con sus columnas imponentes y relieves majestuosos, representaba el corazón cultural y simbólico del imperio persa. Fue en esta ciudad donde Alejandro tomó una de las decisiones más controvertidas de su vida. Durante un banquete, posiblemente incitado por sus compañeros y embriagado por el vino, permitió que se incendiara el Palacio Real de Jerjes. El fuego se propagó rápidamente, devorando los tesoros arquitectónicos y artísticos de la capital. Algunos historiadores creen que fue un acto de venganza por la destrucción de Atenas durante las guerras médicas, otros, que se trató de un impulso irracional. Lo cierto es que Persepólis quedó reducida a ruinas, un símbolo ardiente de la caída definitiva de los persas. Con la entrada en Babilonia, la toma de Susa y la destrucción de Persepólis, Alejandro no solo había conquistado territorios, había aplastado la memoria del imperio aqueménida. Ya no era un rey extranjero en tierras lejanas, era, en la práctica, el nuevo gran rey de Asia. Tras la caída de Persepólis, Darío III huyó hacia el este, buscando reorganizar su imperio y reagrupar a sus tropas. Alejandro, consciente de que mientras Darío viviera habría resistencia, emprendió una persecución implacable a través de las regiones de Media y Persia Central, atravesando montañas y desiertos con su ejército fatigado, pero decidido. El rey persa trató de negociar con Alejandro en varias ocasiones, ofreciendo enormes sumas de dinero y su propio reconocimiento como subordinado. Sin embargo, Alejandro, con su característica determinación, no aceptó cesiones parciales. Quería la rendición total de Darío y la conquista absoluta del imperio persa. Durante esta persecución, se libraron pequeñas escaramuzas, y Alejandro demostró nuevamente su capacidad para moverse con rapidez, sorprendiéndolo en rutas que parecía imposible que pudiera alcanzar. Finalmente, Darío fue traicionado por algunos de sus propios sátrapas. Mientras se dirigía hacia Ecbatana, su último refugio seguro, fue asesinado por Besos, sátrapa de Bactria, quien aspiraba a asumir el trono persa y mantener la resistencia contra Alejandro.
La noticia de su muerte llegó rápidamente a Alejandro. Según las crónicas, el joven rey lloró la muerte de Darío, mostrando respeto hacia su antiguo enemigo y asegurando que sería vengado. Organizó un entierro solemne, cubriendo su cuerpo con oro y realizando los ritos tradicionales persas, lo que impresionó a sus soldados y a los pueblos conquistados. Con la muerte de Darío III, el imperio aqueménida dejó de existir formalmente. Alejandro era ahora reconocido como el único soberano de Asia, desde el Mediterráneo hasta los confines de la India. Sin embargo, su ambición no se detendría allí. Ya comenzaba a mirar hacia los territorios desconocidos más allá de los ríos Indo y los desiertos de Bactria, decidido a continuar su expansión hacia el este. La muerte de Darío marcó un antes y un después. No solo representaba la caída del último gran rey persa, sino también la transformación de Alejandro de un conquistador heleno en un emperador universal, capaz de unir culturas diversas bajo su mando y de imponer una visión de poder que combinaba autoridad, estrategia militar y una aura casi divina. Tras consolidar su dominio sobre Persia, Alejandro dirigió sus ejércitos hacia Asia Central, atravesando los desiertos y montañas de Bactria y Sogdiana, actual Afganistán y Tayikistán. Estas regiones presentaban un desafío muy distinto: pueblos guerreros acostumbrados a la guerra de guerrillas, territorios escarpados y un clima extremo. Las ciudades no se rendían fácilmente, y la resistencia se basaba en emboscadas, ataques nocturnos y fortificaciones difíciles de tomar. Alejandro demostró su genio estratégico adaptándose a estas condiciones. Fundó ciudades fortaleza a lo largo de la ruta, como Alexandria Eschate, en el extremo norte de Bactria, asegurando líneas de suministro y comunicación. Utilizó tanto la diplomacia como la fuerza. Muchas tribus se aliaron con él tras reconocer su poder, mientras que otras fueron sometidas mediante asedios y combates decididos. Durante estos años, Alejandro también consolidó su administración, nombrando sátrapas locales y macedonios para gobernar las provincias conquistadas, integrando elementos persas y helenos en su gobierno. En 327 a.C., Alejandro cruzó el Hindú Kush y entró en el territorio del actual Pakistán, iniciando la campaña en la India. Allí se enfrentó a reinos poderosos, el más destacado liderado por el rey Poros, en el río Hidaspes. Poros contaba con un ejército considerable, sobre todo, con elefantes de guerra, que representaban un arma imponente y desconocida para los macedonios. La batalla del Hidaspes fue un desafío táctico sin precedentes. Alejandro estudió cuidadosamente el terreno y utilizó un ataque combinado de caballería y falange, desviando la atención del enemigo hacia un flanco mientras él concentraba la fuerza principal contra el centro del ejército de Poros. Los elefantes causaron estragos inicialmente, sembrando confusión, pero la movilidad de la caballería macedonia y la disciplina de la falange lograron rodearlos y neutralizarlos. Finalmente, Alejandro derrotó a Poros, quien fue capturado. Sin embargo, impresionado por su valor, Alejandro lo reinstaló como rey de su territorio, mostrando una combinación de respeto y estrategia política que aseguraba lealtad. Tras esta victoria, Alejandro avanzó hasta el río Indo, llegando al territorio de los pueblos indios del Punjab. Allí su ejército enfrentó dificultades extremas. Lluvias monzónicas, ríos caudalosos y enfermedades comenzaron a mermar a sus tropas. Muchos soldados, agotados y lejos de casa desde hace años, empezaron a pedir regresar. Alejandro, aunque deseaba continuar hacia el este, comprendió que su ejército no podía avanzar más sin arriesgar la desintegración del ejército. En el 326 a.C., en el río Ifasis, actual río Beas, Alejandro finalmente decidió detener la expansión hacia la India y regresar hacia Persia. A pesar de no llegar al océano, la campaña en el subcontinente había demostrado su capacidad para adaptarse a terrenos desconocidos, enfrentarse a enemigos con tácticas inéditas y mantener el control sobre un ejército agotado pero disciplinado. Con la campaña en Asia Central y la India, Alejandro había logrado lo que ningún heleno había soñado: había cruzado montañas, desiertos y ríos, sometido reinos guerreros y consolidado un imperio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta los confines del río Indo, estableciendo las bases para un legado que marcaría la historia durante siglos. Tras su retorno del río Ifasis, Alejandro emprendió la vuelta hacia Persia,
atravesando nuevamente los desafiantes territorios de Bactria y Sogdiana. Durante el camino, fundó varias ciudades y fortalezas, consolidando su dominio sobre las regiones conquistadas y asegurando las rutas comerciales y militares. En estas zonas, integró pueblos locales en la administración de su imperio, combinando tradiciones persas y macedonias, y promoviendo matrimonios entre sus oficiales y mujeres locales para reforzar la lealtad. Durante estos años, Alejandro mostró un interés creciente por la unificación cultural. Adoptó costumbres persas, vistió ropajes orientales y alentó a sus soldados a casarse con mujeres de los territorios conquistados. Aunque esta política generó tensiones con algunos oficiales macedonios, fortaleció la cohesión del vasto imperio y sentó las bases de la llamada fusión helenística, que caracterizaría la región durante décadas. En el año 323 a.C., Alejandro regresó a Babilonia, la ciudad que se había convertido en centro de su imperio. Allí planeaba nuevas campañas hacia Arabia y la expansión de su dominio hacia territorios aún desconocidos. Sin embargo, tras una corta enfermedad, que las crónicas atribuyen a fiebre tifoidea, malaria o envenenamiento, Alejandro falleció a los 32 años, dejando un imperio gigantesco sin un heredero claro y con un legado que transformaría la historia mundial. Su muerte marcó el inicio de la división del imperio entre sus generales, conocidos como los diádocos, pero su influencia permaneció intacta. Las ciudades que fundó, como Alejandría en Egipto, se convirtieron en centros culturales y comerciales, mientras que la difusión del helenismo transformó la lengua, la ciencia y las artes en todo el mundo conocido. Conclusión y despedida. La vida de Alejandro Magno fue un testimonio de ambición, valentía y visión estratégica. Desde un niño rodeado de supersticiones y sueños divinos, hasta un joven rey que conquistó el imperio más vasto del mundo antiguo, Alejandro demostró que la determinación y el ingenio podían superar cualquier obstáculo. Su legado no solo se mide por las batallas ganadas o los territorios conquistados, sino por la manera en que fusionó culturas, inspiró generaciones y cambió para siempre el curso de la historia. Hoy recordamos a Alejandro Magno no solo como un conquistador, sino como un símbolo de audacia, liderazgo y visión universal. Su nombre resuena a través de los siglos, recordándonos que los límites del mundo solo existen mientras no nos atrevamos a desafiarlos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.